Ejemplo 3. Un proceso I/O bound. Yo no tenía estas diapositivas. Bueno, pensé que tenía algo más. Un proceso I/O bound significa un proceso que tiene un uso intensivo de la CPU y otro proceso que tiene un uso intensivo de los dispositivos de entrada-salida, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Digamos que tenemos un proceso A, que es el que se ha venido ejecutando en esta cola, ¿cierto? En la cola de más bajo nivel, y hace un uso intensivo de la CPU constantemente. Y llega un proceso B, el cual tiene la siguiente característica. Usa la CPU por solo 1 milisegundo y luego realiza una operación de entrada-salida. Recordemos que aquí el tiempo en Quantum era 10 milisegundos, ¿cierto? El tiempo del time slice, ¿sí? ¿Qué significa? Vea, que el proceso B toma el control de la CPU porque llega en el más alto nivel, pero solo utiliza la CPU por 1 milisegundo, ¿sí? La libera y entonces en ese momento se va a hacer un I/O y entonces en ese momento puede utilizar el proceso A, el sistema. Luego vuelve y toma nuevamente el control de la CPU por 1 milisegundo y así sucesivamente. Ahora, este proceso B, ¿por qué no baja ¿de qué? No baja de nivel de prioridad, porque simplemente no está utilizando todo el tiempo de Quantum, ¿cierto? Está solamente utilizando una porción del tiempo de Quantum y por eso se mantiene en esta prioridad. Lo interesante es que a pesar de que este proceso utiliza por poco tiempo la CPU, los dos procesos van a quedar entonces entrelazados de algún modo, van a entrelazar su ejecución y vamos a ver que ambos procesos pues continúan en su ejecución, ¿cierto? Entonces lo que dice por acá es que el MLFQ mantiene el proceso interactivo con la prioridad más alta porque se cumple entonces la regla 4A, que no utiliza todo el cuanto. Contame, Andrés, ¿qué pregunta tienes? Hola, hola, ¿me escuchan? Dice Andrés. Te escucha bien. Gracias. Si un proceso usa 5 milisegundos y otro 8 milisegundos, entonces el de 8 pasa a baja prioridad y el de 5 se queda. No. Si el tiempo de Quantum es de 10 milisegundos, ambos están utilizando menos de ese tiempo de Quantum, ¿cierto? Están utilizando un valor de menos del tiempo de Quantum. Ambos se van a quedar ahí ejecutándose en round robin, ¿cierto? En forma round robin. Listo. Listo. Continuemos entonces para que veamos más características de este sistema, que es bastante importante. Y yo creo que aquí podemos evidenciar pues algunos problemas que yo creo que ustedes ya han pensado, ¿cierto? Pero vamos a enunciarlos acá. El primer problema es el problema de la inanición. Acá en sistema operativo vamos a hablar mucho acerca de la inanición de recursos, o vamos a encontrar esta palabra en el libro de starvation, ¿cierto? Básicamente es que la inanición es, básicamente usted no puede acceder a un recurso, ¿cierto? Nunca lo puede acceder. Entonces, a nivel de sistema operativo significa, por ejemplo, que usted, un proceso, nunca puede acceder, por ejemplo, al recurso de la CPU. Esto se puede dar en este sistema MLFQ básico, como está planteado en este momento, como lo hemos explicado hasta el momento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si llegan muchos procesos interactivos? Tantos procesos interactivos que van a hacer la utilización total de la CPU, ¿sí? Lo que va a pasar es que aquellos procesos que no son interactivos, los CPU bound, nunca van a tener uso de la máquina. Esto siempre puede ocurrir en sistemas de prioridad, ¿cierto? Entonces, recordemos que si tenemos 3 niveles de prioridad, ¿sí? Acá hay el proceso A disponible para ejecutarse y acá, digamos, hay muchos procesos disponibles, B, C, D, E. Bueno, eso no me queda bonito así. Tengo el proceso B, C, D, E, por ejemplo. Cuando ellos van a lanzar a ejecutarse, pues ellos van a hacer un round robin acá constantemente. Si continúan llegando, pues constantemente van a hacer round robin y nunca, si siempre hay procesos en esta cola, las otras colas no se, hasta era Q0, las otras colas nunca van a poder tener oportunidad de ejecutarse.
Entonces, ese es un problema que existe en todo sistema de prioridad y vamos a ver que existen algunas técnicas pues para solucionarlo, pero así básico como lo tenemos definido, esto puede suceder, ¿cierto? Esto puede suceder y entonces el proceso A nunca va a poder tener uso de la CPU y se va a quedar ahí eternamente, ¿cierto? Otro problema del MLFQ básico, como lo estamos hablando, es que usted puede crear un proceso que trate de engañar al planificador. ¿Qué pasa? Digamos que usted tiene un proceso CPU bound y usted sabe que se va a ir para la más baja prioridad. Entonces lo que usted puede hacer es estratégicamente hacer que el proceso ejecute el 99% del quantum y luego realiza una operación de entrada-salida cualquiera, ¿cierto? Simplemente para liberar la CPU de manera que usted sepa que nunca va a tener todo el tiempo del quantum y siempre se va a mantener en la más alta prioridad. Entonces ese tipo de procesos pues va a tener el mayor uso de la máquina, lo cual pues atenta contra la justicia o el fairness de este algoritmo, ¿cierto? El otro es el siguiente, ¿qué pasa en aquellos procesos que primero eran CPU bound y luego son IO bound, ¿cierto? De hecho el comportamiento del proceso es dinámico. Yo puedo tener procesos que en principio hagan un uso intensivo de la CPU y luego sean muy interactivos, ¿cierto? Eso es factible de tenerlo. Tal como está este sistema, si un proceso hace mucho un uso intensivo de la CPU, pues se baja a la más baja prioridad, pero no tiene cómo volver a subir en los niveles de prioridad. Entonces son problemas pues que tienen este tipo de sistemas MLFQ. ¿Correcto?